anunciamos al principio del programa, las alergias, ¿no? Vienen ya este cambio, aparentemente ya estamos disfrutando del verano, cambia el clima radicalmente. Para consultar de lo que podría pasar con nuestros pequeños, está junto a nosotros el doctor Alberto Molinet, él es médico alergólogo. Doctor, gracias por su presencia, muy buenos días. Gracias a ustedes. Doctor, cambia el clima radicalmente en la serranía ecuatoriana principalmente, viene mucho viento, se levanta bastante el polen del césped, se complica bastante las vías respiratorias. ¿Qué es lo que generalmente podría ocurrir con los más pequeños? Bienvenido. Claro, esto es importante señalar. A ver, antes de comenzar con tu respuesta, quiero señalar dos cosas fundamentales. En primer lugar, que el 20% de la población mundial, 20 a 30% según la OMS, padece de enfermedad alérgica. Ahora preguntamos, ¿por qué este padecimiento? Porque sencillamente esto está aparejado aquí al desarrollo, a la civilización, al consumo de alimentos transgénicos que hacemos a diario o al desarrollo de la farmacología. Ahora bien, en edades tempranas de la vida, el diagnóstico precoz de estas alergias es importante. A ver, ¿cuáles son los factores que me condicionan la aparición y por qué hablamos de enfermedades alérgicas? Alergia sencillamente es la aparición de una respuesta aumentada, no modulada, marcada, de la respuesta a determinadas sustancias que normalmente no conducen a ninguna enfermedad. Estas sustancias al final reciben el nombre de alergenos y conducen a la producción por un mecanismo inmunológico, a la producción de anticuerpos IgE, que es lo que desencadena justamente estas enfermedades. Ahora bien, mientras más precoz diagnostiquemos estas enfermedades en edades tempranas de la vida, alrededor de los 6 meses de edad, pues más fácil podemos acceder al control de estos pacientes. Ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades que con más frecuencia aparecen en este grupo etario? Por supuesto, aquí aparecen las rinitis, la rinosinusitis, la rinofaringitis, las dermatitis atópicas que son muy frecuentes en estas edades tempranas de la vida, la dermatitis atópica, las urticarias en sentido general, porque el desarrollo, la polución ambiental, etcétera, conducen a la aparición de estas enfermedades. Y en estos tiempos que corren en nuestro país, por supuesto, favorece el incremento de la sensibilidad de los pacientes a estas condiciones, por lo tanto el incremento de este tipo de enfermedades. Hay una cosa que tenemos que señalar importante, y es que el tratamiento depende de dos esferas o de dos patrones fundamentales. En primer lugar, mantener un buen control ambiental adecuado, es decir, que los pacientes acudan a nuestra consulta para hacer el diagnóstico precoz de estas enfermedades y por supuesto, una vez hecho todo el estudio, incluyendo las pruebas alergológicas, y determinar cuáles son las causas, evitar la exposición a estos factores o a estas causas que se diagnostican en nuestra consulta. En segundo lugar, está el tratamiento escalonado, que viene desde los antihistamínicos de primera y segunda generación, viene desde los antileucotrienos, viene desde los broncodilatadores, de los esteroides orales o sistémicos y los anticuerpos monoclonales que existen actualmente y que pueden modular o controlar la respuesta alérgica. Ahora, dejar para el final algo muy importante, que es la inmunoterapia. Es decir, ¿por qué se ponen vacunas en los pacientes alérgicos? Sencillo, porque estos pacientes, una vez que se identifican el agente causal, que pueden ser los ácaros o determinados elementos, que son elementos modificables y no modificables. Usted me habló de inicio de la contaminación ambiental, del frío. Estos son elementos no modificables, pero los modificables determinados en prueba, como los ácaros, el pelo, el polvo en sentido general, la lana de perro, de gato, una vez identificado, pues se pueden realizar vacunas específicas frente a estos alergenos y por lo tanto la respuesta o el control de estas enfermedades es mucho más prolongada. Es decir, ponemos un ciclo de inmunoterapia o vacuna que actúa por un mecanismo de tolerancia inmunológica. Recordemos, como dije anteriormente, que la alergia es un proceso de hipersensibilización, es decir, con la vacuna creamos un mecanismo de tolerancia inmunológica, disminuye la respuesta y por lo tanto el paciente se puede controlar durante 3, 4, 5, 6 años con la inmunoterapia. De ahí la importancia de a priori de este tratamiento, como dije anteriormente. Wow, increíble todo lo que me acaba de decir y muy completo. Le agradezco muchísimo.
voy a ir primero por el inicio de su intervención. Claro. Porque muchos, nosotros decimos, caramba, los muchachos hoy en día todo les da alergia, todo les da alergia. Y usted hablaba mucho de cómo ha variado la alimentación hoy en día, de estos alimentos transgénicos y muchas cosas que pueden afectar. ¿Cómo ha afectado eso primero? Y quizá profundizar un poquito en lo que me dice de cuando ya se determina que se puede generar una vacuna cuando existe una alergia quizá al pelaje de una mascota, porque antes se hablaba y decía, tienes alergia a tu mascota, y había casos desgarradores de niños que les separaban de sus mascotas y se acababan eso. Cuéntenos de estas dos cositas, por favor, profundizando un poco, doctor. Por favor. Claro, es importante. Sobre todo se ven niños alrededor de los 6 meses de edad porque reciben lactancia materna y como vemos que esa madre ingiere determinados alimentos transgénicos, todo, es decir, no son alimentos naturales, y eso pasa a través de la leche materna y le puede transmitir al niño la manifestación siempre y cuando el niño sea alérgico, por supuesto. Y entonces esto es totalmente prevenible. Claro, en esta etapa temprana de la vida no podemos poner inmunoterapia, porque la inmunoterapia generalmente se pone alrededor de los 5 o 6 años de edad, cuando ya el sistema inmune está maduro, cuando ya se hacen pruebas y cuando ya se determina fehacientemente qué elemento condiciona la aparición de esta manifestación. ¿Es fácil determinar esto, doctor? Claro, por pruebas cutáneas que realizamos, sobre todo en nuestro hospital Vos Andes, en mi consulta hacemos pruebas cutáneas y probamos todos aquellos alergenos o sustancias que el paciente viene refiriendo que es alérgico. Por supuesto, el polvo de los animales domésticos, alimentos como el camarón, medicamentos, etc. Para los medicamentos sí no tenemos pruebas, vacunas específicas, porque eso sí es una arista mucho más compleja, porque los alimentos actúan por un mecanismo no alérgico y eso sí no lo podemos controlar. Pero alimentos y factores ambientales modificables sí lo podemos probar en piel, en PRIC-T, hacemos una prueba de sensibilización, se produce una roncha o un abón de 3 milímetros o más y después elaboramos la hiposensibilidad o vacuna a ese paciente específico con los elementos que le produjo su manifestación. Y en dependencia del tiempo que utilicemos en el tratamiento, por ejemplo 1 o 2 años, se prolonga el paciente sin síntomas 3, 4, 5 o 6 años más. Eso está perfectamente demostrado. Qué pena que el tiempo, lamentablemente nos quedó cortito el tiempo, pero creo que su exposición ha sido brillante, doctor. Ansberto Molinet, médico alergólogo, le agradezco muchísimo su presencia. Gracias creo que a ustedes. Nos quedamos con ganas de aprender y entender muchísimo más de esta situación tan preocupante para muchos padres, porque a veces se presenta esto una situación bastante complicada, ¿no? Y que los ojitos y que la nariz, y se vuelve una convivencia muy compleja con el paciente. Escuchó bien ese tema con las mascotas, sobre todo. Me quedo con que el diagnóstico debe ser oportuno, rápido, una visita al especialista, porque hay una esperanza muy alentadora con esto de las alergias. Nuevamente, gracias, doctor, por su presencia aquí. Realmente muy bueno el tema de hoy.